¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 12. Nada para los demás. La guerra de clases en Estados Unidos. El estudio clásico de Norman Ware sobre el obrero industrial apareció hace 90 años y fue el primero de su estilo. No ha perdido ni un ápice de vigencia. Las lecciones que extrae Ware de su atenta investigación del impacto de la revolución industrial emergente en la vida de los obreros y en la sociedad en general son igual de pertinentes hoy que cuando él escribió, si no más, a la luz de los asombrosos paralelismos entre la década de 1920 y la actualidad. Es importante recordar la situación de la clase obrera cuando escribió Ware. El poderoso e influyente movimiento obrero de Estados Unidos, surgido durante el siglo XIX, estaba sometido a un ataque brutal que culminó en el temor rojo de Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920, el movimiento había quedado muy diezmado. Un estudio clásico del eminente historiador obrero David Montgomery se tituló The Fall of the House of Labor y la caída a la que alude se produjo en la década de 1920. Al final de ella, escribe Montgomery, el control empresarial de la vida estadounidense parecía garantizado. La racionalización de los negocios pudo entonces continuar con el apoyo indispensable del gobierno, un gobierno que estaba en gran medida en manos del sector empresarial. Este proceso distó mucho de ser pacífico. La historia laboral de Estados Unidos es inusualmente violenta. Un estudio concluye que Estados Unidos tenía más muertes al final del siglo XIX debido a la violencia laboral, en términos absolutos, y como proporción de la población total, que cualquier otro país salvo la Rusia zarista. El término violencia laboral es una forma educada de referirse a la violencia del Estado y de la seguridad privada contra los obreros. Eso continuó hasta finales de la década de 1930. Recuerdo esas escenas de mi infancia. Como resultado, escribió Montgomery, el Estados Unidos moderno se creó por encima de las protestas obreras, aunque cada paso en su formación estuvo influido por las actividades, organizaciones y propuestas que habían surgido de la vida de la clase obrera, por no hablar de las manos y los cerebros de aquellos que hacían el trabajo. El movimiento obrero revivió durante la Gran Depresión y su influencia en la legislación fue notable, hasta el punto de infundir miedo en el corazón de los empresarios industriales, que advirtieron en sus publicaciones del peligro al que se enfrentaban por la acción obrera respaldada por el poder político del que las masas acababan de hacerse conscientes. Aunque la represión violenta no terminó, ya no estaba bien vista. Había que concebir medios más sutiles de garantizar el control empresarial, para empezar una marea de propaganda sofisticada y métodos científicos de romper las huelgas, convertidos en un noble arte por las empresas especializadas en ello. No deberíamos olvidar la perspicaz observación de Adam Smith de que los amos de la humanidad, en su día, los mercaderes y fabricantes de Inglaterra, nunca cesan de perseguir su infame máxima: todo para nosotros y nada para los demás. El contraataque empresarial quedó en suspenso durante la Segunda Guerra Mundial, pero revivió rápidamente después de ella, con la aprobación de una estricta legislación que restringía los derechos de los obreros, y una extraordinaria campaña de propaganda destinada a empresas, escuelas, iglesias y cualquier otra forma de asociación. Se emplearon todos los medios de comunicación disponibles. En la década de 1980, con el fervientemente antiobrero gobierno de Reagan,
el ataque recuperó su pleno apogeo. El presidente Reagan le dejó claro al mundo de los negocios que no se impondrían las leyes que protegen los derechos laborales, nunca muy fuertes. Los despidos ilegales de líderes sindicales se dispararon y Estados Unidos volvió a usar esquiroles, ilegalizados en casi todos los demás países desarrollados, salvo en Sudáfrica. El liberal gobierno de Clinton debilitó a los obreros por varias vías. Un medio muy eficaz fue la creación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, que unía a Canadá, México y Estados Unidos. Con propósitos de propaganda, el NAFTA fue denominado Acuerdo de Libre Comercio, nada más lejos de la realidad. Como otros acuerdos, algunos de sus elementos eran proteccionistas en grado sumo, y en su mayor parte no tenían nada que ver con el comercio. Era un pacto sobre los derechos de los inversores, y a semejanza de otros acuerdos de libre comercio, como era de esperar, resultó perjudicial para los trabajadores de los países participantes. Uno de sus efectos fue debilitar el asociacionismo obrero. Un estudio llevado a cabo bajo los auspicios del NAFTA puso de manifiesto que las organizaciones obreras decayeron bruscamente, gracias a prácticas tales como advertencias de la dirección de que si una empresa estaba sindicalizada, se la llevaría a México. Por supuesto, esas prácticas son ilegales, pero eso es irrelevante siempre que los negocios cuenten con el apoyo indispensable del gobierno, al que se refirió Montgomery. Con esos medios, la sindicalización en las empresas privadas se redujo a menos del 7% del total de trabajadores, a pesar de que la mayoría de los obreros prefieren los sindicatos. El ataque se volvió entonces hacia los sindicatos del sector público, que de alguna manera habían estado protegidos por la legislación. Ese proceso está ahora a pleno rendimiento, y no es la primera vez que ocurre. Podríamos recordar que Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968 cuando apoyaba una huelga de trabajadores del sector público en Memphis. En muchos sentidos, las condiciones de la clase obrera, cuando Ware escribió, eran similares a las que vemos hoy, porque la desigualdad ha alcanzado otra vez las cotas enormes de finales de la década de 1920. Para una pequeña minoría, la riqueza se ha acumulado por encima de sus avariciosos sueños. En la pasada década, el 95% del crecimiento ha ido a los bolsillos del 1% de la población, sobre todo a un sector de esta. La media de ingresos reales se sitúa por debajo de la cantidad en la que estaban hace 25 años, y la media de ingresos reales de los varones está por debajo de su valor en 1968. La cuota del trabajo en la producción ha caído a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no es el resultado de los misteriosos mecanismos del mercado o de leyes económicas, sino, otra vez, en gran medida del apoyo indispensable y la iniciativa de un gobierno que está en gran medida en manos de las empresas. La revolución industrial de Estados Unidos, observa Ware, creó uno de los aspectos dominantes de la vida estadounidense en las décadas de 1840 y 1850. Mientras que su resultado definitivo podría ser bastante agradable a ojos modernos, era repugnante para una parte enorme de la primera sociedad estadounidense. Ware revisa las espantosas condiciones laborales impuestas a artesanos y campesinos que antes trabajaban por su cuenta, así como a las factory girls, mujeres jóvenes procedentes de las granjas que fueron a trabajar en fábricas textiles alrededor de Boston. Pero en lo que se centra es en las características fundamentales de la revolución, que persistieron incluso
cuando las condiciones mejoraron gracias a denodadas y largas luchas. Ware hace hincapié en la degradación sufrida por el obrero industrial, la pérdida de estatus e independencia, que habían sido su posesión más preciada como ciudadanos libres de la República, una pérdida que no podía ser compensada ni siquiera por la mejora material. Ware explora también el impacto arrollador del capitalista radical, la revolución social en la cual la soberanía en asuntos económicos pasó de la comunidad en su conjunto al mantenimiento de una clase especial de amos, un grupo ajeno a los productores y, en general, distanciado de la producción. Muestra que por cada protesta contra la maquinaria industrial pueden hallarse un centenar contra el nuevo poder de producción capitalista y su disciplina. Los trabajadores se ponían en huelga no solo por pan, sino también por rosas, por expresarlo con el eslogan obrero tradicional. Buscaban dignidad e independencia, reconocimiento de sus derechos como hombres y mujeres libres. Crearon una prensa obrera activa e independiente, escrita y producida por aquellos que trabajaban duro en las fábricas. En sus periódicos condenaron la influencia brutal de los principios monárquicos en suelo democrático. Veían que aquel ataque a los derechos humanos fundamentales no se superaría hasta que los que trabajaban en las fábricas las poseyeran y la soberanía regresara a los productores libres. Entonces, los obreros ya no serían insignificantes o los sujetos humildes de un déspota extranjero, los amos ausentes, esclavos en el sentido más estricto de la palabra, deslomándose para sus amos, sino que recuperarían su estatus de ciudadanos libres. La revolución capitalista instituyó un desplazamiento crucial del precio al salario. Cuando el productor vendía su producto por un precio, escribe Ware, mantenía su persona. Pero cuando empezó a vender su trabajo, se vendía él mismo y perdió su dignidad como persona al convertirse en esclavo, un esclavo asalariado, el término usado comúnmente. El trabajo asalariado se consideró similar a la esclavitud, aunque difería de ella en que era temporal, en teoría. Esa idea estaba tan extendida que se convirtió en el eslogan del Partido Republicano, defendido por su figura más destacada, Abraham Lincoln. La idea de que las empresas productivas deberían ser propiedad de los trabajadores, común a mediados del siglo XIX, no solo para Marx y la izquierda, sino también para la figura liberal clásica más destacada del momento, John Stuart Mill. Mill sostenía que la forma de asociación que debe esperarse que predomine si la humanidad continúa mejorando es la asociación de los trabajadores mismos en términos de igualdad, propietarios colectivamente del capital con el cual llevan a cabo sus operaciones y con directores elegibles y revocables por ellos mismos. De hecho, ese concepto está profundamente arraigado en reflexiones que animaron el pensamiento liberal clásico. Hay solo un pequeño paso a vincularlo con el control de otras instituciones y comunidades en un marco de asociación libre y organización federal. Al estilo de un pensamiento que abarca desde gran parte de la tradición anarquista y el marxismo de la izquierda antibolchevique hasta el socialismo gremial de G. D. H. Cole y los trabajos teóricos mucho más recientes. Y todavía más significativo, es válido para las acciones de trabajadores de muchos sectores que buscan controlar su vida y su destino. Para minar estas doctrinas subversivas, era necesario que los amos de la humanidad trataran de cambiar las actitudes y las creencias que las fomentan. Como relata Ware, los activistas obreros advirtieron del nuevo espíritu de la época: ganar dinero
olvidando todo menos el yo. La infame máxima de los señores, que como era lógico, querían imponerles también a sus súbditos, sabiendo que éstos podrían ganar muy poco de la riqueza disponible. Ante este humillante espíritu, surgió una reacción radical en los movimientos en alza de obreros y campesinos radicales. Los movimientos populares más democráticos en la historia de Estados Unidos, que se dedicaron a la solidaridad y el apoyo mutuo. Los derrotaron por la fuerza, pero la batalla dista mucho de haber terminado, a pesar de los reveses, la represión violenta y los enormes esfuerzos por inculcar la infame máxima en la mente popular, aprovechándose de los recursos del sistema educativo, de la colosal industria publicitaria y de otras instituciones de propaganda dedicadas a esta tarea. Hay importantes barreras en la lucha por la justicia, la libertad y la dignidad, incluso más allá de la intensa guerra de clases que el mundo empresarial, con una profunda conciencia de clase, libra sin cesar, siempre con el apoyo indispensable de los gobiernos que en gran medida controla. Ware discute alguna de estas arteras amenazas, tal y como las comprendieron los obreros. En ese sentido, cuenta que había obreros especializados en el Nueva York de hace 170 años que repetían la opinión común de que un salario es una forma de esclavitud, y avisaban con perspicacia de que podría llegar el día en que los esclavos del salario olvidarán hasta cierto punto lo que significa la madurez para regodearse en un sistema que se les ha impuesto por su necesidad y en oposición a sus sentimientos de independencia y respeto de sí mismos. Esperaban que ese día no estuviera muy lejos. Hoy, las señales de todo ello están a la orden del día, pero la exigencia de independencia, respeto de uno mismo, dignidad personal y control de la propia vida, como el viejo topo de Marx, continúa excavando no lejos de la superficie, lista para reaparecer cuando las circunstancias y el activismo militante se despierten.